Bienvenidos a otro nuevo videotip para matrimonios y esta semana estamos de manteles largos con Marcos Zapata, pastor en España y bueno, no solamente pastor, sino terapeuta familiar y bueno, tienen un trabajo excelente allá en obra social en el país de España. Así que Marcos, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Bienvenido. Encantado, Alexandra y Randall. Es un honor que me hayáis invitado a estar con vosotros y con todos vuestros seguidores. Claro, pues aquí en la iglesia, pues te amamos profundamente, te hemos conocido a través de los Así años, es. pero bueno, hay mucha otra gente que ve estos videos, así que gracias por tomar tu tiempo y vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a aprender mucho. Sí, vamos a aprender mucho, claro, hay que sacar Eso está por cuaderno. ver, eso está por ver. No, sí, Así vamos a es. sacar cuaderno y lápiz en mano para aprender, porque vamos hoy a hablar acerca de cómo expresar las emociones en el matrimonio. Y la realidad es que yo creo que esto no es sencillo, pareciera fácil, porque decía un dicho por ahí en Latinoamérica, calladito, más bonito. Y es que muchas veces las personas por expresar en el matrimonio sus emociones se han metido en cada lío, ¿verdad? Diciendo en qué momento yo le dije esto porque yo quería abrir mi corazón y ahora más bien parece que se armó la tercera guerra mundial, ¿verdad? Pero para iniciar esta conversación, Marcos, la primera pregunta yo creo que es, ¿será que tenemos que resignarnos a no poder expresar nuestras emociones porque pues, nos metemos en problemas cada vez que lo hacemos? Bueno, la verdad es que uno cuando nos metemos en problemas dices, bueno, ¿para qué molestarse y provocar otro conflicto? Mejor me callo y callado, pues como decías tú, estoy más guapo, ¿no? Entonces, Claro. calladito, no, pero yo creo que sí, que podemos aprender y no tenemos por qué resignarnos a no manifestar nuestras emociones, sino que podemos aprender de una forma muy bonita y muy sencilla a poder expresar lo que tenemos dentro y hacer que otras personas empaticen con nosotros y nosotros con ellos, ¿no? Ya veréis, es una experiencia muy liberadora el poder aprender a expresar las emociones. Claro, y justo para eso es que estamos hablando el día de hoy, para que nos ayudes, Marcos, a poder entender eso en el matrimonio, porque yo creo que como tú dices, sería tan enriquecedor para los matrimonios que están viéndonos que puedan aprender. Entonces, entremos en materia. ¿Por qué no nos hablas de la importancia de cómo poder hacer esto? Entremos en materia. Mira, después de tantos años aconsejando a matrimonios, a parejas, me he dado cuenta que la mayor parte de la ansiedad y estrés que sufre una pareja o que sufrimos a nivel individual tiene que ver con una creencia que es errónea, y aparte de errónea es muy nociva. Y es que pensamos que es mejor mordernos la lengua, es decir, estar callados antes de decir algo acerca de cómo nos sentimos. Y es lógico que sintamos cierto miedo a la hora de abrir nuestro corazón porque nos hacemos vulnerables. Claro. Entonces nos hacemos vulnerables y a nadie le gusta hacerse vulnerable. Si tú abres tu corazón y manifiestas una emoción, alguien puede abusar de esa situación y nadie nos ha enseñado. A veces hemos aprendido a manifestar esas emociones dentro del hogar y eso, la verdad es que a veces nuestros hogares han sido nefastos para eso, ¿no? Cuando nos convertimos y conocemos al Señor, nos encontramos que, por ejemplo, el libro de los Salmos es un libro donde se manifiestan las emociones de una forma, pero tremenda, ¿no? Hay Espectacular. alegría, hay ira, bueno, ya sabemos todas esas cosas. Pero hay muchos beneficios, pero también he descubierto que muchas personas han hecho mal, han hecho de forma incorrecta la manifestación de esas emociones y tal vez podamos hablar de esto en esta hora. Antes de pasar a ese tiempo de cómo hacerlo de la manera correcta, Marco, ¿cómo podríamos primero empezar por identificar las emociones que estamos teniendo? Porque a veces nunca nos enseñaron a cómo decir me siento triste, me siento enojado, simplemente hacíamos un berrinche de niños, una pataleta, no sé cómo le digan en el Sí, país de vale. donde nos estén viendo, pero es una rabieta, pero a veces simplemente hacíamos la rabieta que de adultos la seguimos haciendo, pero no podemos encontrar ese sentimiento. Sabemos que nos sentimos mal, incómodos, confundidos, pero no sabemos exactamente qué es. ¿Cómo lo podemos identificar? Y la verdad es que tienes razón. El otro día estaba paseando con mi esposa por una plaza y había un niño con una pataleta, gritaba. Yo sentí una empatía tremenda con ese padre. Entonces, el padre estaba como con mucha paciencia, ¿no? Había un chiste, una historia aquí en España que se decía de un niño que lloraba mucho y el padre decía, Miguel, cálmate, Miguel, no pierdas los nervios, Miguel, contrólate. Y entonces otro hombre decía, así que su niño Miguel
hay que ver cómo le habla a Miguel. Dice, no, no, Miguel soy yo. Dice, entonces, Buenísimo. Espectacular. pues es verdad lo que dices, Alexandra. Vivimos en una sociedad en general que nos presiona a ocultar nuestras emociones. Desde pequeños se nos ha dicho, no seas tímido, no llores, especialmente a los hombres. Los hombres tenemos un plus, Así una es. ganancia en negar nuestras emociones, ¿no? La masculinidad, el ser macho, la hombría, está precisamente ligada popularmente, aunque está cambiando un poquito, popularmente a que tú no puedes manifestar lo que sientes. Entonces nosotros hemos pasado por esas etapas y entonces llegamos a adultos, como bien dices, y como hemos reprimido tanto esos sentimientos, nos damos cuenta que ahora no sabemos qué hacer con eso. No sabemos bien cómo hacerlo. Entonces, hay dos cosas muy sencillas. Podríamos en otro programa hablar casi de 8 pasos para identificar emociones, pero quiero resumirlo en 2 pasos, muy sencillo que todo el mundo puede entender. Uno es detente y busca la emoción básica que estás sintiendo. ¿Sí? Porque no es lo mismo sentir miedo que sentir terror o que sentir pánico. No es lo mismo sentir alegría que sentir amor. Es decir, o sentir enfado o sentir enojo. Es decir, hay que identificar qué es lo que me pasa. Porque cuando uno sabe lo que le pasa, ¿verdad? Después va a poder verbalizarlo, como veremos después, que es muy importante. Entonces, una vez que sepas lo que pasa, lo segundo que tienes que hacer es que ponle un nombre a eso que te pasa. Ponle un nombre. Es decir, ponle nombre a ese sentimiento que estás teniendo. Porque hay un vocabulario que debemos de aprender, un vocabulario emocional que realmente es ampliamente desconocido para la mayoría de las personas, que nos permite ser muy específicos con nuestras emociones. Entonces, di estoy alegre, soy afortunado, estoy agradecido, o emociones negativas, ¿no? En vez de decir, no, es que me encuentro mal. No se trata de que te encuentras mal. Di, estoy irritado, me siento inseguro, estoy decaído, estoy triste, siento que me han rechazado. Entonces, no es lo mismo decir me encuentro mal a decir sentí que hoy me rechazaron en el trabajo. Llegas del trabajo o alguien te humilló, o alguien se burló de ti y llegas a casa y para tu esposo o para tu esposa que te encuentra decaído, ¿cómo te encuentras? Mal. No. Es decir, se han burlado, me han humillado. Claro. Cambia completamente, porque ayuda a la otra persona a poder acercarse a ti. Cuanto más específico seas, muchísimo mejor, ¿verdad? Porque la gente puede aprender a entenderte y tú vas a poder aprender a liberar esas emociones que tienes dentro de ti. Aunque hay Buenísimo. trampas, ¿eh? Hay cosas que hacemos mal cuando a veces expresamos muchas esas emociones cayendo en trampas comunicativas, ¿no? Ahora, cuando hablas de trampas, ¿cómo podemos identificar si estamos cayendo en una trampa, que estamos haciendo mal las cosas? Bueno, básicamente es muy sencillo, es muy sencillo. Cuando nosotros comunicamos sentimientos, tenemos que comunicar sentimientos, no pensamientos relacionados con los sentimientos. Mm, Es decir, el asunto tiene que ver con el qué sientes. Cuando dices siento tristeza, pero dices, eso es un sentimiento, estoy triste. claro, Pero cuando estás diciendo siento tristeza y esta tristeza me va a matar, eso ya no es un sentimiento, eso ya es un juicio de valor que al claro, cual nosotros no tenemos capacidad, porque se nos niega incluso de juzgarnos a nosotros mismos. Yo puedo juzgar, decir, por ejemplo, veo que un hijo mío roba algo, un niño pequeño roba algo de un sitio, y yo puedo decir, mi hijo ha robado, pero no puedo decir, mi hijo es un ladrón, claro. porque eso es una marca de carácter para el cual se nos niega en la Biblia completamente que nosotros podamos hacer. Igual es con los sentimientos. Es decir, cuando yo soy capaz de decir, me siento triste, me siento abatido, las otras personas pueden empatizar conmigo. Entonces, cuando tengo que comunicar eso a los demás, debo hacerlo igual, empezar con una cosa muy sencilla. Cuando comuniques un sentimiento, di, me haces sentir, esto que tú dijiste, me hizo sentir de esta manera. ¿Por qué? Porque no se puede rebatir. Hoy mismo tenía una conversación con una persona que me decía que una conversación que tuvo conmigo, yo no lo vi así, yo en absoluto lo vi así, pero me decía que se sintió como que yo la apabullaba, o decir, que yo tenía un dominio sobre esa persona que se sintió mal hacia mí. Dije yo, ¿qué quieres decir con mal? Porque yo quería conocer su sentimiento. Claro, Que me sentí
inseguro. Que Mm, yo, perdóname, porque no era mi intención. Es decir, porque se sintió mal, ¿qué quiere decir? Me sentí inseguro. Tu forma de abordar el problema generó inseguridad en mí. Entonces yo al entender, pero le ayudé a manifestar eso. Entonces, cuando él habla de cómo se siente, yo no puedo más que intentar empatizar, ¿no? Entonces esto es importante. Entonces, a veces cometemos el error, eso de que nos dijeron en el pasado, intenta no pensar en ello. mm, No, claro. no, otro error que cometemos, no pensar en ello. No, eso es un error. O muchas veces cometemos el error de acumular la ira, el nivel de ira, callamos, callamos, callamos y ya lo sabemos todos. De repente nos hacen una pequeña cosa y Sí. explotamos, lo cual es otro error. Entonces, cuando explotamos, cuando no podemos más, y ahí lo que provocamos es una cosa terrible. A veces nos pasa en el matrimonio, que nuestras esposas o nuestros esposos, las mujeres, de repente van callando, no dicen lo que sienten y cuando pasa una cosa muy pequeña, explotan. Pero pasa también a nivel laboral, pasa mucho a nivel laboral o a nivel relacional con los amigos. Entonces, esos errores de estar callando, de intentar, callo y olvido lo que siento, lo entierro. No, mira, hay estudios que hablan de que las personas que intentan borrar sus sentimientos o taparlos, un 70% desarrollan cáncer. Oh, wow. Es decir, entonces Wow. esto está muy ligado, incluso cáncer de páncreas y otros estudios que hay que tienen que ver con la inhibición de los sentimientos. Así que yo creo que tenemos que trabajar y sería bueno trabajar en el desarrollo de la buena manifestación de los sentimientos. Definitivamente. Bueno, y una vez, Marco, que tratamos con la manera correcta de cómo expresar esos sentimientos, entonces tú nos puedes hablar un poquito de las habilidades que necesitamos, sobre todo en el matrimonio, para poder comunicar bien esas emociones. Son muy sencillas, Alexandra, son muy sencillas. Es decir, básicamente la clave está en una palabra, que es la palabra empatía. La palabra empatía es ponerse en el lugar del otro, es ponerse en el calzado del otro. Es decir, Ujú. si nosotros tenemos empatía, vamos a poder desarrollar, digamos, estrategias comunicativas para poder hablar de las emociones. Entonces, intenta ponerte en el lugar del otro. Eso es muy sencillo, ponte en el lugar del otro. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué sentirías? Entonces ponte en el lugar del otro. Segundo, una cosa muy sencilla. Si no sabes cómo expresar un sentimiento negativo que tú tienes, empieza practicando en expresar un sentimiento positivo. ¿Cómo le dirías a alguien que te sientes muy feliz? Entonces siempre es muy sencillo. Di un sentimiento positivo con el porqué de ese sentimiento positivo. Es decir, simplemente es, me siento muy feliz porque aprobé el examen. Después les va a ser mucho más fácil hablar del sentimiento negativo. Ujú. Me siento frustrado porque suspendí el examen. Siempre recuerdo, y más esto hay que trabajarlo muy bien con los niños, porque a veces con los niños tenemos una relación de pedimos información a los niños, pero no, un niño tiene una pelea en el colegio. ¿Quién te pegó? ¿Cómo pasó? ¿Qué ocurrió? Voy a hablar con el profesor, voy a hablar, pero le decimos, ¿cómo te sientes? Y a lo Exactamente. mejor el niño se siente, como decíamos antes, humillado, que es una... Y él no sabe, él no conoce el concepto de humillación. No lo conoce. Entonces, en un matrimonio es importante decir, me sentí halagado, satisfecho, cuando tú te quedaste conmigo en vez de salir aquella noche con tus amigos. Gracias, lo necesitaba. Me sentí tan contento. O cada vez que tienes el móvil, el celular encendido en la mesa, cuando estamos comiendo, me siento que no soy nadie, que no tengo valor. ¿Qué puede decir la otra persona? Discutir eso es indiscutible. Mm. Entonces es importante hablar de esa forma, ¿no? Con verbos Me encanta emocionales. que podemos expresar tanto los sentimientos positivos como lo bueno que hizo la persona y que nos hizo sentir halagados, o también lo que nos está preocupando o lo que nos daña también. Claro, y eso es una buena pregunta. Es decir, porque de hecho hay que explicar el porqué de nuestra emoción. No es que tengamos que justificarnos, no se trata de eso, ¿verdad? Pero decir el porqué. Es decir, me siento de esta manera porque ha ocurrido esto. Ujú. El porqué puede ser discutible, pero el cómo te sientes no. ¿De qué me vale a mí tener la razón si mi esposa Ana se siente herida? Tengo yo la razón, pero ella está herida. Entonces, su por qué yo tengo que escucharlo. Me siento, me siento menospreciada
porque en aquella reunión yo iba a hablar, pero tú no me tuviste en cuenta. ¡Wow! Digo, sí que te tuve en cuenta. ¿Voy a discutir eso? ¿Vamos a tener una pelea de discutir si la tuve en cuenta o no la tuve en cuenta? No tiene sentido. Entonces, tengo que explicar el porqué de mi emoción y eso sería muy importante. Y siempre es subjetivo esto, ¿eh? Por eso hay que decir, desde mi punto de vista, considero, para mí, creo que desde mi punto de vista, ¿verdad? Que esto me ha herido, me ha hecho daño o me siento irritado. Pero no solo a nivel matrimonial. A veces las emociones, como decíamos al principio, son dañadas fuera del matrimonio y traemos la ira adentro del matrimonio. Claro. Entonces la otra persona no sabe qué ocurrió. Entonces llega tu esposo, tu esposa enfadada del trabajo y no sabes cómo manejar eso. Entonces tenemos que aprender a manifestar esas emociones a la otra persona. Ahora, Marcos, una pregunta. Mencionabas hace un momentito que hablábamos antes de la importancia a veces de agregar el nombre de la persona. Por ejemplo, en el matrimonio, no, Alexandra, me siento de esta manera. ¿Le agrega valor, ayuda de algo? Bueno, mucho, porque fíjate, oír el propio nombre activa un área cerebral que se llama la área cerebral de la recompensa. Entonces, esto no es una tontería. Así que cuando escuchas como alguien dice tu nombre, primero, toda tu atención se presta ahí. Yo soy profesor también y hemos aprendido que cuando hay un desorden en el aula del colegio, no vale decir en alto, niños, tranquilos, porque nadie te va a atender. Sí, claro. Pero si de repente dice, Ricardo, Mm. entonces todo el mundo se para a ver qué pasa con ese Ricardo. A este le va a caer el peso de la ley. No, no necesariamente. Ricardo, por favor, recoge tus libros y... Entonces, el decir el nombre es una forma de generar cercanía y siempre predispone a que la otra persona acepte mejor lo que vas a decir a continuación. Entonces le puedes decir a tu esposa, en vez de decirle cariño, pues dile, mira, María, hoy me encuentro muy alterado y estoy muy nervioso. Y la mente, no sé por qué me siento así, pero me siento nervioso. ¿Podrías tener un poquito de paciencia conmigo? El acercamiento, llamarle por su nombre, vas a captar su interés y vas a hacer que te escuche con mucha más atención y que empatice mejor contigo. Espectacular. ¿No? Además de la empatía, de poner ese sentimiento positivo ahí en la mesa diciéndolo y de también decir el porqué de nuestra emoción, ¿qué más podríamos hacer para tener la habilidad de expresar bien las emociones? Por lo menos dos cosas más. Una es, asegúrate que te entiende y otra es, pregúntale cómo se siente. Es decir, esto es muy importante. Una vez que decirle, mira, me he expresado bien, te estoy diciendo que no sé si me estoy explicando bien, me podrías decir si me has entendido, porque asegúrate que te entiende. Porque la comunicación tiene que haber un emisor y un receptor y eso se tiene que dar. Porque a veces, sobre todo, cuando se comunica en contextos donde la recepción no es muy buena, si el hombre está viendo la Super Bowl y la mujer quiere contarle en ese momento, abrir sus sentimientos, no va a haber buena comunicación. Para nada. Entonces, asegúrate de que te entiende. Y pregúntale también a la otra persona cómo se siente, porque cuando tú comunicas una emoción, provoca un efecto en la otra persona. Porque tú preguntas y dices, tengo miedo. ¿Y de qué? Creo que la empresa va a cerrar y podemos quedar sin nada en un mes. ¡Wow! Esa es una noticia que provoca emocionalmente un impacto en la otra Claro. persona. Sí. O tengo miedo. ¿Por qué? Porque acabo de recibir la noticia del médico y pues hay una posibilidad de que tenga un tumor. Eso provoca, es decir, ¿cómo te sientes? Es decir, permite que la empatía sea un camino de ida y vuelta. Entonces, esas dos cosas serían importantes. Y al menos voy a dar una recomendación personal que Claro. yo añado, y es, a la hora de comunicarse, utiliza el humor. Cuanto más humor, mejor. Los estudios, y hay muchos al respecto, los matrimonios que alcanzan una larga vida son matrimonios que ríen juntos. Incluso entre problemas difíciles, incluso situaciones emocionales que no saben cómo resolverse, esos matrimonios que tienen la capacidad de reírse de sí mismos y de encontrar un punto de gracia, pues
salen hacia adelante mucho mejor. El humor, si no se sabe, se practica. Eso es otra clase, ¿verdad? Está bueno eso. Eso es otra clase. Los chistes. Exacto. No se trata de hacer chiste de todo, porque hay momentos que el humor también viene fatal. Exacto. Pero la idea es, tómate la vida con un poquito menos de tensión, baja ese nivel de tensión e intenta un poquito reírte de ti mismo, de las circunstancias que vives, que eso te van a ayudar. Claro. El tiempo nos encantaría que se pudiera alargar, pero algunas palabras finales, alguna recomendación final, Marcos, que tú consideras realmente tenemos que llevarnos en la bolsa del pantalón, porque yo siempre digo de estos videos, el propósito es que nos podamos llevar algo que podamos utilizar hoy mismo o mañana mismo aplicarlo, ¿verdad? En nuestro matrimonio. Bueno, yo primero entiendo que muchos de los que nos están escuchando son creyentes. Que vuelvan a leer los salmos desde el punto de vista de las emociones, que se pongan las gafas de las emociones y que vean que muchos hombres al expresar sus emociones a Dios empezaban casi todos los salmos a veces con ira, con enojo, pero terminan con una alabanza. ¿Qué quiere decir? Que las emociones pueden sufrir una transición cuando nos encontramos con Dios. Así es. Si una pareja es creyente, tiene la capacidad de esas emociones negativas que a veces nos carcomen por dentro y nos destruyen, el poder encontrarnos con Dios, el poder orar juntos, eso es un valor que no hay dinero que lo pague. Sí es. En el sentido que no hay terapeuta que lo pueda arreglar, no hay psiquiatra ni psicólogo. Ese valor de encontrarnos con Dios y juntos poder decir, tenemos miedo por esto. Tú te encuentras así, yo no te acabo. ¿Qué tal si oramos juntos? Exacto. Dios es capaz de transformar eso de una forma preciosa. Y porque las emociones las creó Dios. Así es. Están diseñadas por Dios para que seamos felices, para protegernos. Así que también en este proceso acerquémonos al Señor, que también tiene respuestas para todo esto. Claro. ¿Por qué no nos terminamos con una oración, Marcos? ¿Por qué no nos dices una oración para que el Señor nos dé gracia, nos ayude? Y bueno, a los que de repente están diciendo, ¿será que doy el paso? ¿Será que no? ¿Será que comienzo a expresar mis emociones? Que el Señor nos ayude con esto. Claro que sí. Señor, gracias de todo corazón porque tú nos has hecho con un alma llena de emociones, Señor. Yo te ruego, Señor, que ayudes a cada matrimonio que tal vez ahora esté pasando por una situación de crisis o de conflicto, que está en una situación de duda, para que puedan manifestar sus emociones el uno al otro en paz y en sabiduría, Señor. Que tu gracia envuelva cada matrimonio y cada casa, y que ellos, al vivir un estado emocional en paz, lo puedan transmitir también a sus hijos. Que los niños más pequeños vean en sus papás, en ese matrimonio, lo que es un ejemplo de hablarse con respeto, de lo que es un ejemplo de no tener miedo de abrir el corazón y manifestar aquellas cosas que están viviendo. Señor, yo te pido que tu gracia esté sobre cada uno de ellos. Y si alguno de los que nos están viendo y escuchando no te conoce todavía, que pueda conocer que hay un Dios que les ama tal y como son. Tal y como son, pero también quiere hacer de ellos un hombre y una mujer nuevo para servirle a Él. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Marcos, muy agradecidos por tu tiempo, por tus consejos. Sé que esta semilla cae en buena tierra. Creo que mucha gente va a ser muy bendecida, muchos matrimonios van a ver fruto de este video. Muchas gracias por tu tiempo y fuerte abrazo. Un verdadero placer, de verdad que sí, un verdadero placer. Bendiciones, Marcos. Claro, gracias, Amanda, Alexandra, y un beso a vuestros niños. Gracias. Bueno, y muchas gracias a todos por pasar este tiempo con nosotros en este nuevo videotip, y de aquí a 2 semanas volvemos a vernos en otro nuevo videotip. Dios me los bendiga. Nos vemos.